Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Y en este día tan extraordinario que el Eterno nos ha dado y que nos da la oportunidad de poder estudiar Torah y iniciar el día de una manera extraordinaria, pegando nuestro corazón a Él, que el Eterno te dé una bendición grandísima. Shalom, shalom. Estamos en la parashá Kitetse, en Devarim 21, 10, y dice así: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, los entregaré al Eterno, Dios tuyo, en tu mano, y llevares cautivos, y vieres entre los cautivos una mujer de bellos rasgos, la deseares y la tomares para ti por esposa. Entonces la traerás dentro de tu casa, rapará su cabeza, dejará crecer sus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio de sobre ella, morará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de esto podrás ir con ella y desposarla, y ella será tu mujer. Pero será, si no la quisieres, entonces la dejarás ir según su voluntad. No podrás venderla por plata, no podrás usarla en servidumbre por cuanto que la hiciste sufrir. Bueno, pues este es una situación muy importante, dado que el Eterno establece ya en la parashá pasada, estableció las leyes de la guerra, cómo tenían que asediar a los pueblos y qué tenían que hacer, y da todas las leyes para poder saber cómo conducirse en la guerra. Y acá el resultado de la guerra es precisamente que va a haber botín, que va a haber gente que va a ser tomado preso, por decirlo así, y consecuentemente, ¿qué se va a hacer? Dado que en el asedio, dado que en la guerra, pues al ir mirando los despojos, los recursos, los medios que quedan ahí, entonces pues no falta una mujer hermosa, y entonces dice el Eterno: bueno, estas son las condiciones para que, si tú quieres tomar a una mujer de fuera del pueblo de Israel, puedas tomarla de esta manera. Y entonces uno de los procesos muy importantes que establece el Eterno es cómo podría hacer allegarse a ella. Número uno, no nada más agarrarla y tomarla y ya llevar, no, sino tendría que pasar por un proceso. Número uno, si la desea, bueno, está bien, vas a tener que dejar que le crezcan el cabello, las uñas, etcétera, etcétera. Se va a cortar lo bello que tiene, en este caso lo bello de una mujer en muchos casos es su cabellera. Y entonces, ¿qué dice? Se va a quitar el cabello, se va a vestir de cilicio, y va a llorar por un mes a su padre y a su madre, por un mes. Entonces, lógicamente, en ese estado, al verla, ¿qué pasaba con el hombre? Como que ya después de verla así, como decía, como ya se le quitó lo bello, ¿no? Esto es si realmente el hombre no solamente veía la belleza física de la mujer, sino también tendría que ver la realidad del alma de esa persona. Y consecuentemente, si él estaba dispuesto a tomarla todavía por mujer, la había de desposar. No es nada más agarrarla y tomarla y no. Esto tenía que ver con también las responsabilidades que él tendría que tener. Y nótense que el Eterno también aquí establece el vínculo del matrimonio como una situación muy importante para que se pueda tener precisamente las relaciones. No era nada más tomarla, sino es que si la quieres, bueno, la desposas. Si la quieres, bueno, vas a darle tiempo para que llore. Si la quieres, bueno, pues primero se va a deshermosear, y si tú todavía la deseas y la quieres después de todo esto, bueno, pues la puedes tomar, pero en la condición de que te cases con ella, es decir, pases por la jupa, la hagas tu esposa. No es nada más así. ¿Por qué esto? Porque hay una cosa muy importante. Estableció y se estableció, y hasta los días incluso de nuestro Santo Maestro, se nos enseña y se nos dice que el matrimonio, el vínculo del matrimonio hace santo esa relación. La relación sexual es santa dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no es kasher.
no es apropiada y consecuentemente denigra incluso la condición de. Entonces uno puede venir de una condición así para el pacto con el Eterno, pero hacer una rectificación, pero lo que no se permite es que estando ya en el pacto tú andes haciendo este tipo de cosas, tanto la mujer como el hombre, porque eso es visto como pecado de inmoralidad. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si se va a casar una persona, sea varón o varona, tendrá primero que mirar y ver que esta persona sea una persona que comparte su fe. No es solamente la hermosura de ella, sino que comparta la fe. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? En el fondo es ayudarle a seleccionar, ayudarle a elegir, ayudarle a tener a alguien que realmente le va a ayudar en su vida espiritual. Es decir, en el caso del hombre, la mujer, porque si esta mujer todavía, a pesar de todo esto, él dice, no, pues yo todavía la quiero por esposa, bueno, dice el Eterno, bueno, pues ahora despósala y hazla tu esposa y vive con él. No se opone. Pero todo este proceso, ¿qué tenía que ver con todo este proceso? De que lloren sus padres, de que se quite todo lo bello. ¿Por qué todo esto? Pues la razón es que él se dé cuenta de que tal vez no es para él y entonces desista en el camino. Pero si él todavía, a pesar de todo esto, dice, no, sí, yo quiero y la quiero y quiero casarme con ella, quiero ser una familia, bueno, pues el Eterno dice, bueno, pues adelante, pero bajo estas condiciones, porque por un lado se buscaba desanimar a la persona, no que el Eterno estuviera en contra de que tuviera la esposa, no, porque incluso en contra de las, hubo gente que llegó que no era del pueblo de Israel y que formó parte del pueblo de Israel, una de ellas precisamente fue Ruth. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata más que nada de que el hombre pudiera darse cuenta de cómo es la mujer y en su realidad pudiera decidir y elegir si sí o si no. Porque pues esto es una realidad completa, esta es una realidad completa. El matrimonio no es para jugar, el matrimonio no es para ver si se hace o no se hace. Y te voy a decir que hay muchas situaciones en la vida, en el matrimonio, ¿no? El matrimonio no es tan fácil, se ve fácil, ay, sí, me voy a casar, y que qué bonito, y que una familia, y que sí, todo eso es bonito. Pero también tiene sus situaciones difíciles, tanto para la mujer como para el hombre. Y entonces, es importante que el hombre se sensibilice para la mujer como la mujer para el hombre. Y hay un texto en Proverbios que dice, hierro con hierro se aguza, es decir, se saca filo, se perfecciona. Y esto es lo que pasa con el hombre y la mujer en el matrimonio. ¿Por qué el Eterno hizo 2, no 3, no 5, sino 2 dentro del matrimonio? Porque en pareja tienen el Eterno va a operar para que se perfeccione el hombre. Es decir, el matrimonio fue establecido un hombre para una mujer, como una mujer para un hombre. ¿Por qué? Porque en esa relación de uno a uno, el Eterno estableció la forma de perfeccionarse en el caminar, en el andar de la vida. Entonces el matrimonio, aunque uno lo viera de otra manera, la realidad es que el matrimonio tiene como propósito perfeccionarnos. Tu esposo te perfecciona y el esposo perfecciona a su esposa. Y esto es una realidad. Y entonces, en la medida que nosotros cumplimos con los mandamientos, cada uno de nosotros en el matrimonio, esto hace las cosas más llevaderas, más fáciles y más hermosas. Y cuando se vive con Shalom Bayit, es decir, con paz en el hogar, es lo más hermoso porque eso es lo que se tiene. Desde luego, a veces hay dificultades, pero tendremos que aprender a librarlos. Y en este caso, este hombre habría de aprender a elegir, decidir elegir si sí o si no, en medio de toda esta
en este proceso que se daba, él tendría que decir si sí o si no, porque tendría que entender que no era nada más la tomo o la dejo y ya se acabó y agarró. No, ese es el mensaje es el matrimonio es serio. El matrimonio es serio y todos y cada uno tenemos que tener conciencia que todo va a depender de la selección. A lo mejor la mujer no es para ti, ese es un pensamiento. Y en este proceso se desanima su corazón y dice, no, mejor no. ¿Está bien? Pues déjala ir. No, estaba prohibido venderla o cualquier tipo de cosas, incluso hacerla sufrir. Entonces, ese era el punto, Y de ahí se mezclan también unos eventos muy interesantes porque tendría que aflorar en el corazón del hombre la bondad y la misericordia al ver a la mujer que ha sufrido por la pérdida de su familia y todo aquello, y entonces ser compasivo y decir, no, siempre no me caso con ella, o siempre sí, la quiero como mujer y la voy a cuidar y la voy a respetar. Bueno, qué bueno, pero si en dado caso decía que no, entonces le tenía que dar la libertad para que ella se fuera. Bueno, mis amados, que te deje esta reflexión algo muy bueno y sobre todo pensar que si eres casado, bueno, estamos en el proceso. Y que si eres soltero, que te ayude a pensar en qué clase de mujer o qué clase de hombre debes tener para ti. Elegir es importante. Elegir es importante. No se puede ir eligiendo en la vida una y otra, no. Porque pues esto no lleva a nada bueno. Se envicia a la gente y se les hace fácil casarse y descasarse, y eso no es nada agradable al Eterno, y desde luego menos para el hombre o para la mujer. Por lo tanto, tenemos que aprender a decidir qué mujer o qué hombre. Que tengas un magnífico día. Shalom.